A las 6:32 de la mañana del 21 de abril de 1944, Sargento Primero Robert Mitchell estaba junto a un Mustang P-51 en el aeródromo de Debden, en Inglaterra, viendo a su piloto caminar hacia un avión que tuvo un solo punto de fracaso. No pudo arreglar el piloto, era el teniente James Parker. 22 años, 14 misiones de combate, 3 muertes confirmadas. Las defensas alemanas acababan de moverse 94 baterías antiaéreas de 88 milímetros alrededor de Berlín. Parker estaría volando directamente hacia ellos, en una misión de escolta de bombarderos. Para atacarlo, Mitchell había estado manteniendo P-51 Mustangs durante 7 meses. Conocía el avión por dentro y por fuera, ala de flujo laminar de caza monomotor, rápido en todas las altitudes, alcance de más de 16 millas con tanques de caída. El Mustang era el mejor luchador de escolta del mundo. Pero el P-51 tenía una vulnerabilidad fatal. Eso estaba matando a los pilotos estadounidenses cada semana. Tenía un motor refrigerado por líquido. El motor Rolls-Royce Merlin funcionaba con un sistema de refrigerante, etilenglicol con releno, una mezcla que circuló por el bloque del motor, a través de tubos de latón en las culatas, en un tanque de cabecera detrás de la hélice, luego hacia abajo a través de líneas expuestas a un radiador montado en el vientre de la aeronave. Todo el sistema se mantuvo aproximadamente 17 galones de refrigerante una bala. En cualquier parte de ese sistema significaba que el motor se sobrecalentaría dentro de 3 a 7 minutos, de 3 a 7 minutos antes de que el motor se agarrotara. De 3 a 7 minutos antes, el piloto tenía que encontrar un lugar para aterrizar o rescatar sobre territorio enemigo americano. Doctrine dijo que los pilotos de P-51 deberían mantenerse en altitud. Evite el fuego en tierra. Enfóquese en el deber de escolta de cazas. Usa la velocidad, usa la altitud. Nunca bajes donde las armas pequeñas puedan alcanzarte. Parker había probado esa doctrina 13 veces. No había impedido que lo golpearan. La octava Fuerza Aérea había perdido más de 500 Spinta en los últimos 6 meses. La mayoría no fueron derribados por cazas alemanes. La mayoría fueron derribados por fuego de tierra, por fragmentos antiaéreos, por balas de rifle que atravesaron la piel de aluminio y cortó una línea de refrigerante. Mitchell había visto a demasiados pilotos cojear de regreso a la base, con vapor de glicol blanco fluyendo desde sus aviones, motores funcionando cada vez más calientes. Las temperaturas superan los 100 grados centígrados, hacia el máximo de 110. Algunos regresaron, la mayoría no. El manual de entrenamiento decía que el problema era un error táctico. Los instructores dijeron, estos pilotos no estaban siguiendo la doctrina. Pero Mitchell sabía mejor que el problema no eran los pilotos. Era el sistema de refrigeración. El sistema de refrigeración del Mustang P-51 era elegante. Fue eficiente, usó el efecto Meredith para recuperar parte de la penalización por arrastre del radiador, pero era vulnerable. Cada línea de refrigerante quedó expuesta. A través de la estructura de la aeronave, el tanque de cabecera se sentó directamente detrás de la hélice, con paredes delgadas de aluminio. El radiador colgaba en la toma del vientre, donde estaba expuesto a cualquier cosa que viniera de abajo. Una sola bala de calibre 30 podría perforar cualquiera de estos componentes. Una sola pieza de metralla de 1,88 milímetros. La cáscara podría romper una línea de refrigerante. Una vez que el sistema comenzó a filtrarse, no había respaldo ni tanque de reserva. No hay forma de sellar la fuga en vuelo. El refrigerante saldría por el agujero. La temperatura subiría. Y el piloto tendría minutos para decidir si intentar llegar a territorio amistoso o para rescatar donde estaba. Mitchell le había mencionado esto al oficial de ingeniería. Hace 4 meses el oficial dijo, el sistema de refrigeración cumplía con todas las especificaciones. North American Aviation lo había diseñado. Packard había construido los motores Merlin. Todo estaba dentro de las tolerancias. Cambiando el diseño, requeriría rediseñar todo el avión. Eso requirió la aprobación de Wright Field en Ohio, y Wright Field estaba a 4.000 millas de distancia. Las modificaciones tardarían meses. Tal vez años. Los pilotos no tuvieron meses. Así que Mitchell hizo lo que pudo. Revisó cada conexión de refrigerante antes de cada vuelo. Apretó cada abrazadera de manguera según las especificaciones. Él probó la presión del tanque de cabecera. Buscó grietas por corrosión, por cualquier signo de debilidad en el sistema, pero no pudo blindar las líneas.
No pudo agregar redundancia. No pudo arreglar la vulnerabilidad fundamental que cada P-51 llevado al combate. El primer piloto que Mitchell perdió por un fallo en el sistema de refrigeración fue el segundo teniente David Chen, el 19 de marzo de 1944. Chen había estado en el teatro durante 4 semanas. Mitchell había trabajado en su avión. Todas las mañanas hablaban de California. Chen era de San Francisco. Mitchell era de Los Ángeles. Ambos habían trabajado en coches antes. La guerra Chen despegó a las 06:45 en un barrido de cazas sobre Francia. Regresó 3 horas después, con su medidor de temperatura del motor mostrando 108 grados Celsius y un rastro de vapor blanco detrás de su avión. Chen dijo había sido alcanzado por fuego de tierra durante un pase de ametrallamiento en un aeródromo alemán cerca de Beauvais. Calibre pequeño, redondo, único, golpeado a través de la piel del vientre, y corté una línea de refrigerante al radiador. Chen sintió que la temperatura del motor empezaba a subir. Inmediatamente rompió el ataque. Comenzó a subir, apuntó la nariz hacia Inglaterra. El motor se mantuvo unido durante 18 minutos. 18 minutos de ver subir el medidor de temperatura, viendo cómo el rastro de vapor se hacía más grueso, sabiendo que el motor se estaba muriendo. Chen logró cruzar el canal, llegó a la costa inglesa. Lo hizo a la vista de Debden. El motor se agarró a 4 millas de la pista. Chen trató de deslizarse, casi lo logró. El Mustang cayó en un campo de 3 millas corto. Volteado sobre su espalda, se rompió. Chen murió en el accidente. El informe oficial dijo que el error del piloto debería haberse retirado sobre el canal cuando el motor fue golpeado. No debería haber intentado traer el avión de vuelta. Mitchell leyó el informe y sabía que estaba mal. Chen había hecho exactamente lo que cualquier piloto haría. Había intentado salvar su avión y llegar a casa. El sistema de refrigeración lo había matado de todos modos. El segundo piloto era el teniente primero William Morrison. Morrison era un líder de vuelo. Experimentó con 9 muertes y 28 misiones. Conocía el P-51 por dentro y por fuera. Conocía sus fortalezas y sus vulnerabilidades. Voló inteligentemente el 7 de abril de 1944. El vuelo de Morrison estaba proporcionando escolta cercana a B-17 sobre Brunswick. Encontraron fuego antiaéreo pesado a 22.000 pies. El avión de Morrison recibió un golpe de un proyectil de 88 milímetros. El proyectil no penetró en la cabina. No golpeó los tanques de combustible. Estalló a 20 pies a la izquierda del avión de Morrison y envió metralla a través del lado izquierdo del fuselaje, una pieza tal vez 3 pulgadas de largo. Cortó la piel de aluminio y cortó la línea de refrigerante que iba desde el tanque de cabecera hasta el radiador. Morrison lo llamó por radio inmediatamente. Temperatura de fuga del refrigerante subiendo. Se quedó con los bombarderos por otros 6 minutos, mientras completaban su carrera de bombardeo, manteniendo a los cazas alemanes fuera de ellos, incluso cuando la temperatura de su motor pasó de 100 grados. Luego se separó, salió de la formación. Se dirigió al oeste. El compañero de Morrison se quedó con él. Cruzaron al espacio aéreo amigo sobre Holanda. El motor de Morrison funcionaba a 112 grados. Pasado la temperatura máxima permitida, las culatas comenzaban a deformarse. Morrison trató de cuidarlo. Redujo la potencia al mínimo, mantuvo la nariz baja. Para maximizar la velocidad aérea y el flujo de aire de refrigeración, el motor se apoderó del Soidici a 8.000 pies. Morrison trató de reiniciar. No se daría la vuelta, se preparó para un aterrizaje forzoso. En una playa en la costa holandesa, casi lo hizo el Mustang, golpeó fuerte. El tren de aterrizaje se derrumbó y el carro de la aeronave con ruedas. Morrison murió en el impacto. El jefe de tripulación de Morrison era amigo de Mitchell, un tipo llamado Rodríguez de Texas. Rodríguez estaba convencido de que el sistema de refrigeración era el punto débil. Sacó los registros de mantenimiento por cada P-51 perdido en los últimos 3 meses. 42 aviones. 27 se habían perdido por fallas en el sistema de refrigeración después del daño de la batalla. 27 pilotos muertos porque un solo golpe había noqueado todo el sistema de refrigeración. Los informes oficiales culparon a las tácticas. Dijeron que los pilotos deberían haberse quedado más altos. Evitaron el fuego en tierra, siguió la doctrina.
Pero Rodríguez le mostró a Mitchell los informes de combate. La mayoría de estos pilotos habían estado siguiendo la doctrina. Habían estado en altitud. Habían estado escoltando bombarderos. El fuego antiaéreo los había alcanzado de todos modos. El fuego de tierra los había encontrado de todos modos. Una bala, una pieza de metralla, y el sistema de enfriamiento falló. A mediados de abril, Mitchell había visto morir a 11 pilotos de su escuadrón. Algunos que conocía bien, la mayoría solo se había reunido brevemente durante los controles previos al vuelo, pero había trabajado en todos sus aviones, había firmado sus registros de mantenimiento, había comprobado sus niveles de refrigerante, probó sus radiadores, habló de sus abrazaderas de manguera, había hecho todo según el libro. Y habían muerto de todos modos el sonido de un motor agarrándose. Llevó a través de un aeródromo. Un silencio repentino, donde debería haber el rugido de un Merlín. A toda potencia Mitchell lo había escuchado 4 veces. 2 veces los pilotos regresaron y se estrellaron 2 veces. Los pilotos saltaron y nunca se volvieron a ver. Todas las mañanas Mitchell trabajaba en el área de mantenimiento. El olor a etilenglicol y metal caliente llenó el aire. Ese olor significaba que el refrigerante fluía, motores en marcha, aviones se preparaban para el combate. Algunos de esos aviones volverían. Algunos volverían arrastrando vapor. Algunos no volverían en absoluto. Y Mitchell estaría allí a la mañana siguiente, oliendo los mismos olores, revisando los mismos sistemas, firmando los mismos formularios de mantenimiento, viendo a más pilotos caminar hacia aviones que podrían morir por una sola bala. En la noche del 20 de abril de 1944, Parker llegó al área de mantenimiento y encontró a Mitchell trabajando en su P-51 asignado. Parker preguntó si había algo. Mitchell podría hacer para proteger el sistema de refrigerante. Cualquier cosa. Parker dijo que sabía los riesgos. Que había visto Morrison bajar. Había visto chocar a Chen. No quería morir. Porque una ronda callejera golpeó una línea de refrigerante. Mitchell miró a Parker. Vio el miedo, vio la desesperación. Vi a un niño que sabía que era vulnerable. Cada vez que bajaba, cada vez que volaba a través del fuego antiaéreo, cada vez que se acercaba al alcance del fuego terrestre. Mitchell le dijo a Parker que no podía hacer nada. El sistema de refrigeración era lo que era. Las líneas corrían donde corrían. El radiador estaba donde estaba el sábado. Él podría revisar todo, prueba todo, asegúrate de que no haya fugas. Pero no pudo blindar el sistema. No pudo hacerlo a prueba de balas. Parker dijo que entendía. Luego preguntó si Mitchell podía al menos doble abrazadera en todas las conexiones del refrigerante, por si acaso la vibración aflojó algo. Mitchell dijo que lo haría esa noche. Mitchell trabajó solo después de 22 horas. La percha de mantenimiento estaba silenciosa. La mayoría de la tripulación se había ido a dormir. Los únicos sonidos eran el estruendo distante de los generadores y el zumbido de los insectos contra las luces del techo. Sacó los paneles de la capucha del P-51 de Parker e inspeccionó cada conexión de refrigerante, las conexiones del tanque de cabecera, la entrada y salida del radiador, los colectores de culata. Cada conexión tenía una abrazadera de manguera. Mitchell agregó una segunda abrazadera a cada una, posicionado a 90 grados del primero para mayor redundancia. No era mucho, no detendría una bala. Pero si la vibración aflojara una abrazadera, si una conexión comenzara a llorar, la segunda abrazadera podría aguantar el tiempo suficiente para llevar al piloto a casa. El trabajo tomó 3 horas. Sus manos estaban cubiertas de glicol. Para cuando terminó, le dolía la espalda por doblarse sobre el motor. Pero cada conexión tenía abrazaderas dobles ahora. Cada porro tenía redundancia. Mitchell reemplazó los paneles de la capucha, limpió sus herramientas y salió de la percha en 01. Finty. El aire de la noche era frío y húmedo. En algún lugar en la distancia, escuchó el sonido de los motores. Bombarderos de la RAF saliendo para una incursión nocturna. Probablemente el sonido hizo que su estómago se apretara en 6 horas. Parker despegaría en 7 horas. Parker estaría sobre Alemania, y no había nada que Mitchell pudiera hacer para protegerlo de la sola bala. Eso podría derribarlo. Parker despegó a las 06:52. Mitchell estaba de pie en la línea de vuelo, y vi al P-51 subir al cielo de la mañana. 16 aviones formados, y se dirigió al sureste hacia Alemania.
Mitchell regresó a la cabaña de mantenimiento y esperó. La misión duró 4 horas y 37 minutos. Mitchell escuchó los motores antes de ver el avión. La formación regresó a las 11:29. 15 aviones, uno desaparecido. Mitchell los contó mientras se despegaban a tierra. No vio el número de cola de Parker. El líder de vuelo aterrizó primero. Luego los otros Mitchell salieron al soporte duro. ¿Dónde debería haber estado el avión de Parker? Estaba vacío. El oficial de operaciones vino 1 hora después. Parker había sido alcanzado por fuego antiaéreo sobre el objetivo. La formación había visto su avión comenzar a seguir el vapor. Parker lo había llamado golpe de refrigerante. Aumento de la temperatura. Se había quedado con los bombarderos durante otros 10 minutos, cubriéndolos a través del área objetivo, mientras la temperatura de su motor superaba los 100 grados. Luego se había ido al oeste, tratando de regresar a territorio amistoso. La última vez que alguien lo vio, estaba perdiendo altura sobre el oeste de Alemania. Estela de vapor estirándose detrás de él, temperatura del motor superior a 110 grados. Parker no rescató, Parker no se estrelló. Parker simplemente desapareció, tal vez aterrizó en un campo. Tal vez el motor se mantuvo unido el tiempo suficiente para bajarlo. Tal vez ahora era prisionero de guerra. O tal vez el motor se había agarrotado a 5.000 pies. Y Parker había entrado duro con sin tiempo para salir. No lo sabrían durante meses. Tal vez no hasta que terminó la guerra. Esa noche Rodríguez vino al área de trabajo de Mitchell. Había oído hablar de Parker. Había oído hablar de otros 6 P-50. Perdió esa semana por los golpes del sistema de refrigeración. 3 pilotos muertos, 2 desaparecidos. Uno gravemente herido en un aterrizaje forzoso. Rodríguez dijo que algo tenía que cambiar. Mitchell preguntó qué podría cambiar. El P-51 era lo que era. El sistema de refrigeración no pudo ser rediseñado en el campo. No pudieron agregar armadura. Sin la aprobación de Wright Field, no pudieron modificar el avión. Sin autorización. Rodríguez dijo que ese era el problema ahí mismo. El sistema no fue construido para solucionar problemas. Fue construido para seguir las regulaciones. Y mientras seguían las regulaciones, los pilotos murieron, pero luego algo cambió en la forma en que la Octava Fuerza Aérea voló misiones. A finales de abril de 1944, el general de división James Doolittle tomó una decisión que lo cambió todo. Liberó a los cazas de una estrecha escolta de bombarderos. En lugar de mantenerse pegado a los bombarderos, los pilotos de P-51 podrían ir por delante. Barrido para luchadores alemanes. Los aeródromos de ataque destruyen aviones en tierra. Fue agresivo, fue arriesgado. Y significaba que los pilotos de P-51 estarían bajando objetivos ametrallados exponiéndose al fuego de tierra. La situación exacta, donde la vulnerabilidad del sistema de refrigeración fue más peligroso. Los nuevos perfiles de misión se llamaron barridos de cazas. Luego se llamaron misiones de Chattanooga, cuando se enfocaron en ferrocarriles y locomotoras. Los pilotos de P-51 amaban la libertad. Podían cazar, podían atacar. Podían llevar la pelea a los alemanes en lugar de esperar a ser atacados, pero las pérdidas aumentaron inmediatamente. En mayo de 1944, la Octava Fuerza Aérea perdió 93 P-50ones. 41% de esas pérdidas fueron de misiones de ametrallamiento, fuego de tierra, armas pequeñas, sistemas de refrigerante antiaéreo ligero, motores pinchados agarrando pilotos bajando. Las estadísticas eran brutales. Un piloto P-51 tenía mejores probabilidades en una pelea de perros con un Messerschmitt 1.09 que en un pase de ametrallamiento sobre un aeródromo alemán. La Luftwaffe podría estar maniobrada. Fuego de tierra no podía. El teniente Robert Hayes era uno de los pilotos que volaban estas nuevas misiones. Había sobrevivido a la pérdida de Parker. Había sobrevivido a la pérdida de Morrison. Había volado 26 misiones y tenía 5 muertes. El 19 de mayo de 1944, Hayes fue parte de un barrido de cazas sobre el noreste de Francia. Su vuelo encontró un convoy de suministros alemán en una carretera, cerca de Reims. 6 camiones, 2 coches de personal visibles desde 4.000 pies. Neblina y su compañero rodó para un pase de ametrallamiento. Neblina abrió fuego a 800 yardas. Sus rondas de calibre 50 cruzaron la carretera.
Golpearon el camión líder, prendieron fuego. Se detuvo a 200 pies, comenzó a subir. Sintió el golpe antes de escucharlo. Un fuerte golpe debajo de su pie izquierdo, como si alguien hubiera pateado el suelo de la cabina. El indicador de temperatura del motor saltó. 5 grados inmediatamente, luego 10. Luego 15. Haase clavó su radio, recibió un golpe. Temperatura del sistema refrigerante subiendo. Se niveló a 4000 pies. Y apuntó la nariz al oeste hacia Inglaterra. El rastro de vapor comenzó 30 segundos después. Niebla de glicol blanco que fluía de debajo del capó, visible para todos en la formación. Neblina mira el medidor de temperatura. 100 grados, 102, 104. Redujo la potencia al mínimo de crucero. La temperatura dejó de subir a 106 grados. Neblina hizo los cálculos en su cabeza. Estaba a 180 millas de Debden, a velocidad de crucero mínima. Eso fue 40 minutos de vuelo. El manual del motor dijo que la temperatura máxima continua era de 110 grados. Estaba a 106,4 grados de margen. 40 minutos para llegar a casa. ¿Podría hacer esto? La temperatura se mantuvo en 106 durante 8 minutos. Luego comenzó a subir de nuevo 107. 108. Hayes empujó la nariz hacia abajo ligeramente. Dejó que la velocidad aérea aumentara para aumentar el flujo de aire de enfriamiento a través del radiador. La temperatura se estabilizó en 108. 30 minutos a Inglaterra, 2 grados de margen. El compañero de Hayes se quedó con él, volando en formación cercana, viendo cómo el rastro de vapor se hacía más grueso. A 110 millas de Debden, la temperatura alcanzó los 110 grados. Máximo permitido. Hayes mantuvo la potencia estable. Si la temperatura subía más, las culatas comenzarían a deformarse. Las válvulas se pegarían, los pistones se agarrotarían. Tendría segundos de advertencia antes de que el motor se bloqueara. 70 millas de Debden, la temperatura golpeó 112 grados. Pasó la neblina máxima, podía escuchar el motor funcionando bruscamente. Ligera vibración en el palo. Las culatas se deformaban. Se estaba quedando sin tiempo. 50 millas de Debden, el rastro de vapor se volvió gris. Refrigerante ardiente ahora no solo evaporando. Temperatura a 114 grados. El motor se agarrotaría en cualquier segundo. Neblina llamó a la torre. Aterrizaje de emergencia en línea recta en aproximación. Sin tiempo para el patrón, podía ver el aeródromo adelante. 20 millas, 10 millas. 5 millas, el motor martillaba ahora. Lo suficientemente fuerte como para escuchar sobre el estribo. Medidor de temperatura fijado a 116 grados, 3 millas de la pista. La hélice dejó de girar. El motor se apoderó del silencio repentino, excepto por la neblina del viento, lanzada para la mejor velocidad de deslizamiento. 140 millas por hora tenía altitud. Tenía velocidad aérea, podía lograrlo. Se deslizó sobre el límite del aeródromo a 200 pies. Dejó caer el tren de aterrizaje, aterrizó a la mitad de la pista. Rodó hasta detenerse, el motor estaba silencioso. Vapor y vapor de glicol vertido del capó. Hayes apagó el sistema eléctrico. Desatado, y salió. Sus manos temblaban. Su traje de vuelo estaba empapado con sudor. Lo había logrado, pero había estado a 18 minutos de morir, porque una sola ronda de rifle había perforado una línea de refrigerante. Mitchell se encontró con Neblina en el avión. 15 minutos después, Neblina le mostró el orificio de entrada. Estaba debajo del lado izquierdo del fuselaje, justo a popa de la raíz del ala pequeña. Tal vez calibre 30. La bala había atravesado la piel de aluminio, pasó a través de la estructura del fuselaje y cortó la línea de retorno de refrigerante del radiador. No es un golpe directo, solo una muesca. Suficiente para abrir un agujero del tamaño de una mina de lápiz. Suficiente para drenar 17 galones de refrigerante en 18 minutos. Mitchell miró el motor. La culata del cilindro número 3 había roto. Los asientos de las válvulas en los cilindros 4 y 5 habían separado los pistones, estaban marcados. El motor era basura, la neblina había traído el avión de vuelta.
pero el Merlin fue destruido. Rodríguez ayudó a Mitchell a quitar el motor. Esa noche trabajaron bajo luces portátiles, desatornillando los soportes del motor, desconectando las líneas de refrigerante, bajando el Merlin a un soporte. El tanque de cabecera estaba vacío, el radiador estaba vacío. Cada gota de refrigerante se había transmitido a través de los profesionales. Ese agujero del tamaño de un lápiz. Rodríguez dijo, esta fue la 14ª pérdida del sistema de refrigeración que había visto. En 6 semanas, 14 aviones dañados o destruidos, 8 pilotos muertos, 3 desaparecidos, 3 heridos, todos por golpes en el sistema de refrigeración. Dijo que necesitaban hacer algo. Cualquier cosa. Mitchell dijo que no había nada que hacer. No pudieron blindar las líneas de refrigerante. No pudieron agregar un sistema de respaldo. El P-51 era un avión brillante con un defecto fatal. Y ese defecto fue diseñado en cada parte de su diseño. El sistema de refrigeración en sí fue una maravilla de la ingeniería. 2 sistemas separados en un conjunto de radiador. El sistema principal enfrió el motor. Con 16,5 galones de refrigerante, a 30 libras por pulgada cuadrada de presión. El sistema de posenfriamiento manejó la carga del sobrealimentador, sosteniendo 5 galones a 20 libras por pulgada cuadrada. Ambos usaron una mezcla de etilenglicol y agua. 30% glicol, 70% agua. En condiciones normales, el etilenglicol elevó el punto de ebullición lo suficientemente alto como para que el refrigerante pueda funcionar a temperaturas hasta 110 grados centígrados. Sin hervir, ese era el límite. Por encima de los 110 grados, las culatas de los cilindros comenzaron a deformarse, las válvulas comenzaron a pegarse, los sellos comenzaron a fallar. El motor se destruiría a sí mismo. Mitchell lo había visto pasar una docena de veces. Pilotos que superaron los 110 grados. Pensando que podrían llegar a casa, el motor funcionaría durante unos minutos más. Luego agárrate sin previo aviso. Todos los mecánicos conocían los límites de temperatura, cada piloto los conocía, pero saber los límites no ayudó. Cuando el refrigerante estaba saliendo a través de un agujero de bala, podrías reducir la energía todo lo que quisieras. Podrías abrir la tapa del radiador al máximo. Si el refrigerante desapareciera, el motor se sobrecalentaría. No había forma de evitarlo. El sistema no tenía reservas. Sin tanque de respaldo, sin suministro de refrigerante de emergencia. Una vez que empezaste a perder refrigerante, tenías minutos, 3 minutos si tenías mala suerte. 7 minutos si tuviste suerte. El tamaño del agujero. Determiné qué tan rápido perdiste el refrigerante. Un gran agujero de un caparazón de 20 milímetros drenaría el sistema en 2 minutos. Un pequeño agujero de una ronda de rifle podría llevar 8 minutos. Pero el resultado siempre fue el mismo. La temperatura subiría. El motor se agarrotaría, y el piloto tendría que dejar el avión. Dondequiera que estuviera, Rodríguez dijo que otros aviones tenían motores refrigerados por líquido. El P-38 Lightning tenía motores refrigerados por líquido. ¿Por qué el P-51 era más vulnerable? Mitchell explicó que el P-38 tenía motores gemelos. Si un sistema de refrigeración fallaba, el piloto podría apagar ese motor y volar a casa. Por otro lado, el P-51 tenía un motor. Si ese sistema de refrigeración fallara, no había respaldo. Los radiadores del P-38 estaban montados en los brazos, protegido por la estructura. El radiador del P-51 colgaba en la toma del vientre, expuesto al fuego desde abajo. Las líneas de refrigerante del P-38 corrieron dentro de los auges. Las líneas del P-51 atravesaban las bahías abiertas del fuselaje. Cada elección de diseño, eso hizo que el P-51 fuera rápido y eficiente. También lo hizo vulnerable. No podrías tener uno sin el otro. El empacado, el motor Merlin que impulsó el P-51 fue una obra maestra. 12 cilindros dispuestos en una configuración en V. Supercargador de 2 etapas y 2 velocidades. A 30.000 pies de altura, todavía podría producir más de 12 caballos de fuerza. El sobrealimentador comprimió el aire en altitud, forzando más oxígeno en los cilindros, manteniendo la potencia donde fallaron otros motores, pero ese sobrealimentador generó un calor enorme. El aire comprimido que sale de la segunda etapa podría estar a 200 grados centígrados, más caliente que cuando entró. Ese calor tuvo que ser eliminado antes de que la mezcla entrara en los cilindros o detonaría y destruiría el motor. El sistema de intercooler manejó ese trabajo.
El refrigerante circuló por los pasajes del sobrealimentador, carcasa que absorbe el calor del aire comprimido. Luego fluyendo hacia el radiador, donde el calor se vertió en la corriente de aire. Sin el intercooler, el motor duraría tal vez 30 segundos a máxima potencia, antes de detonar. Todo el sistema de refrigeración estaba integrado. El sistema de refrigerante del motor y el sistema de intercooler compartía el mismo radiador, pero en compartimentos separados. El sistema de refrigeración de aceite tenía su propio radiador. Montado delante del radiador principal, los tres sistemas dependían del flujo de aire, a través de la pala del vientre. Si algo interrumpió ese flujo de aire, los tres sistemas perdieron capacidad de refrigeración. Una puerta del radiador dañada podría hacer que los tres sistemas se sobrecalienten. Un radiador obstruido por los escombros podría matar el enfriamiento en todos los ámbitos. Y una bala a través de cualquiera de los tres radiadores podría llevar a fallas en el sistema. Los pilotos aprendieron a vigilar tres medidores constantemente. Temperatura del refrigerante del motor, temperatura del aceite, temperatura del intercooler. El rango normal del refrigerante era de 80 a 90 grados centígrados. El máximo continuo fue de 110 grados. Cualquier cosa por encima de eso era una emergencia. El aceite debe funcionar entre 70 y 80 grados centígrados. Por encima de los 100 grados, el aceite se descompondría y perder sus propiedades lubricantes. El motor se agarrotaría por una falla de aceite antes de que se apoderara del sobrecalentamiento. La temperatura del intercooler debe mantenerse por debajo de los 60 grados Celsius y subió por encima de 80. La mezcla de aire comprimido estaría demasiado caliente y la detonación destruiría el motor. Desde el interior de tres sistemas, tres medidores de temperatura de tres maneras, el avión podría morir con una sola bala. Pilotos. Aprender a reconocer los signos de daño en el sistema de refrigeración. Inmediatamente, un aumento repentino de la temperatura, un rastro de vapor blanco visible desde la cabina, el olor a vapor de glicol, filtrándose en la cabina a través de las rejillas de ventilación. Ese olor era distintivo, dulce como anticongelante si lo olieras en la cabina. Sabías que estabas perdiendo refrigerante y sabías que tenías minutos para decidir qué hacer. Pero los pilotos estaban empezando a notar algo. El Thunderbolt P-47 de la República podría recibir fuego en tierra. Eso mataría a un Mustang. El P-47 tenía un motor radial refrigerado por aire. Sin refrigerante, sin radiador. Sin líneas vulnerables. Un P-47 podría recibir múltiples golpes en el capó del motor. Y sigue volando. Los cilindros podrían dispararse del motor radial, y los cilindros restantes mantendría el avión en el aire. No hubo un solo punto de fracaso. Mitchell había visto regresar a P-47s, con culatas voladas. Petróleo fluyendo de líneas rotas. Faltan secciones enteras de la capucha. Los pilotos aterrizarían apagados y se alejarían. Los motores. Parecía que habían pasado por una picadora de carne, pero habían seguido corriendo. Un P-47 regresó de una misión de ametrallamiento, con 3 cilindros, completamente destruido por fuego de tierra. El piloto dijo que el motor funcionaba mal, pero corrió, había volado 80 millas de regreso a la base, en un motor que le faltaba una cuarta parte de sus cilindros, un P-51 con de ese tipo. De daño habría estado en el suelo en minutos. El P-47 era más pesado. Era menos maniobrable en altitud. Tenía un alcance más corto antes de que se agregaran tanques de caída. Su tasa de escalada no era tan buena, pero podría sobrevivir al fuego terrestre. Eso condenaría a un Mustang. Mitchell vio aterrizar un P-47 una tarde, con más de 40 agujeros de bala en el capó y las alas. El piloto salió, miró el daño y se encogió de hombros. Dijo, había sido alcanzado por fuego de tierra durante un pase de ametrallamiento. El motor había seguido funcionando perfectamente, sin problemas de temperatura, sin pérdida de energía, solo algunos agujeros en el metal. El jefe de equipo contó los agujeros 43. 6 de ellos habían golpeado el motor directamente. Los cilindros estaban abollados. Una aleta de enfriamiento estaba rota. El motor funcionó perfectamente. Mitchell mostró el daño a Rodríguez. Rodríguez dijo que eso era la diferencia entre enfriado por aire y enfriado por líquido. Los motores refrigerados por aire eran más duros, más indulgente. Podrías dañarlos y seguirían corriendo. Los motores refrigerados por líquido eran más eficientes.
más poderoso para su peso. Pero eran frágiles. Un golpe en el lugar equivocado y terminaron. Los pilotos notaron que los equipos de tierra notaron. En junio de 1944, cuando la octava Fuerza Aérea, misiones asignadas de ataque a tierra, preferentemente asignaron unidades P-47. Los P-50 se quedaron en servicio de escolta y barridos de casas, las misiones en las que podían permanecer drogados, las misiones en las que el fuego terrestre era una amenaza menor, no era una política oficial. Fue solo un uso práctico. El avión que podría sobrevivir a la misión. A principios de junio, el teniente William Davis voló una misión de ametrallamiento sobre Francia. Davis fue parte del 354 Grupo de Cazas, una de las primeras unidades en recibir P-50-1s. Tenía 21 misiones y 4 muertes. El 8 de junio de 1944, el vuelo de Davis atacó un convoy alemán cerca de Caen. 6 camiones, 3 coches de personal, 2 motocicletas. Llegaron desde el oeste a 2.000 pies de altura. Entró en su ataque y abrió fuego. Las rondas de Davis golpearon el camión líder. Explotó el convoy esparcido. Davis se detuvo girado para hacer otro pase. Él sintió el golpe. Una grieta afilada debajo del lado derecho de la cabina. El medidor de temperatura subió inmediatamente. 90 grados 95 C. Davis lo llamó golpe de refrigerante. Se niveló en dirección oeste hacia la costa. El rastro de vapor comenzó 30 segundos después. Niebla de glicol blanco espeso que sale de la pala del vientre. Temperatura a 105 grados. Davis redujo el poder al mínimo. Temperatura mantenida en 105. Estaba a 90 millas de su base en Lachinen. 20 minutos a la velocidad actual, la temperatura subió a 108 grados. Davis abrió la tapa del radiador manualmente, usando el mango de emergencia. La temperatura bajó a 106. Estaba a 60 millas de la base. 15 minutos la temperatura subió a 110 grados. Máxima permitida. Davis mantuvo el poder estable. 50 millas de la base, 12 minutos. Temperatura a 112 grados. Davis podía escuchar el motor funcionando bruscamente, una vibración a través del palo. 40 millas, 10 minutos. Temperatura a 114, 30 millas. 8 minutos, temperatura a 116. El motor martillaba ahora, lo suficientemente fuerte como para escuchar sobre el viento. 20 millas, 6 minutos. Medidor de temperatura fijado a 118 grados. Davis podía ver el aeródromo por delante. 15 millas, 5 minutos. Temperatura del motor más allá de la máxima. Culatas estaban fallando. 10 millas, 4 minutos. La hélice comenzó a moler. El motor se apoderó del silencio repentino. Davis preparó para el mejor deslizamiento. 140 millas por hora, altitud suficiente. Distancia suficiente que pudo hacer. 8 millas 3 minutos deslizándose. Davis cruzó el límite del aeródromo a 300 pies. Dejó caer el equipo. Aterrizó largo a la mitad de la pista. Rodó hasta detenerse. Apagó el sistema eléctrico y salió. Sus manos estaban temblando, el vapor vertido del capó. Lo había hecho, pero había estado a 13 minutos de morir. Porque una ronda de rifle había perforado una línea de refrigerante. Mitchell inspeccionó el avión de Davis a la mañana siguiente. La bala había entrado por la piel del vientre, justo delante de la entrada del radiador. Pequeño calibre, probablemente 7,92 milímetros, rifle alemán Ronda. Había pasado a través de la piel de aluminio, a través de la estructura del fuselaje, y recortó la línea de retorno de refrigerante, no un golpe directo, un impacto de pastoreo. Lo suficiente para abrir un agujero del tamaño de un grano de arroz. Suficiente para drenar el sistema en 13 minutos. El motor fue destruido, 2 culatas agrietadas, 3 asientos de válvulas separados, los 12 pistones anotados por correr. Sin enfriamiento adecuado, el Merlin era chatarra. Davis había salvado el fuselaje, pero el motor no se pudo salvar. Pero eso no detuvo las pérdidas. Entre abril y agosto de 1944,
La octava Fuerza Aérea perdió 569 P-50. 41% se perdieron durante ataques de ametrallamiento. La mayoría de esas pérdidas fueron por daños en el sistema de refrigeración. Los números estaban claros, la vulnerabilidad era real, y no se hacía nada para arreglarlo. Luego, a finales de julio de 1944, un ingeniero de aviación de América del Norte llamado Edgar Schmued visitó Debden. Schmued era el diseñador principal del P-51. Había diseñado el fuselaje, el ala, el sistema de refrigeración. Estaba allí para inspeccionar el daño de combate y hablar con los pilotos sobre el rendimiento de los aviones. Mitchell conoció a Schmued en el soporte duro, donde 3 P-50 dañados los sentados. Esperando la reparación, los 3 tenían daño en el sistema de refrigeración. Los 3 habían sido golpeados por fuego en tierra. Los 3 casi habían matado a sus pilotos. Mitchell le mostró a Schmued el daño. Le mostró las líneas de refrigerante perforadas. Le mostró los tanques de cabecera agrietados. Le mostró los radiadores acribillados. Mitchell explicó lo que había visto. En los últimos 4 meses, 14 pilotos perdidos solo de su escuadrón. La mayoría por fallas del sistema de refrigeración. Golpes individuales que habían condenado el avión. Schmued escuchó e inspeccionó el daño. Hizo preguntas sobre los informes de combate, sobre las altitudes, sobre los tipos de fuego en tierra. Luego dijo algo que sorprendió a Mitchell. Schmued dijo que sabía sobre la vulnerabilidad. Siempre había sabido que era un compromiso de diseño. El sistema de refrigeración tenía que ser ligero. Tenía que ser eficiente. Tenía que caber en el fuselaje sin arrastre excesivo. Eso significaba tubería delgada de aluminio. Eso significaba un radiador expuesto. Eso significaba sin blindaje. Si hubieran intentado proteger el sistema de refrigeración, el avión habría sido más pesado, más lento, menos maniobrable. No habría tenido el alcance para escoltar bombarderos. A Berlín no habría sido el P-51. Schmued dijo que la suposición había sido que los pilotos P-51 se mantendrían en altitud, que evitarían el fuego a tierra, que la velocidad y el alcance importarían más que la armadura. Pero el combate no había seguido las suposiciones. Los pilotos iban bajo, estaban ametrallando. Estaban expuestos al fuego a tierra, y el sistema de enfriamiento los estaba matando. Mitchell preguntó si había algo que se pudiera hacer. Schmued dijo que no en el campo. El sistema de refrigeración no se podía rediseñar, sin un esfuerzo completo de reingeniería, que llevaría meses. Para cuando un nuevo diseño estuviera listo, la guerra podría haber terminado. Mitchell preguntó qué deberían hacer los pilotos. Schmued dijo que deberían evitar las misiones de ataque a tierra cuando sea posible. Deberían mantenerse altos. Deberían minimizar la exposición al fuego de armas pequeñas. Mitchell dijo que no era una solución, que era una restricción, que les decía a los pilotos que no podían hacer su trabajo, porque el avión no podía protegerlos. Schmued no tenía una respuesta de eso. Dejó Debden al día siguiente. Mitchell nunca lo volvió a ver, pero Schmued debe haber presentado un informe, porque 3 semanas después llegó un boletín técnico de Wright Field. El boletín reconoció la vulnerabilidad del sistema de refrigeración. Proporcionó orientación sobre la inspección del refrigerante, líneas para daño de combate. Se recomienda sujetar 2 veces todas las conexiones. Sugirió que los pilotos redujeran la potencia de inmediato, después de que cualquier sistema de refrigeración sospechoso golpeara, para maximizar el tiempo antes de la convulsión del motor. El boletín no ofrecía una solución. Acaba de reconocer el problema, y les dije a los pilotos que tuvieran cuidado. Rodríguez leyó el boletín y lo tiró a la basura. Mitchell lo leyó y lo archivó con el resto de los manuales de mantenimiento. Él nunca miró. El problema no era la falta de conocimiento. El problema era que el avión tenía una vulnerabilidad fatal. Eso no se pudo arreglar en septiembre de 1944. La guerra aérea sobre Europa había cambiado. La Luftwaffe estaba rota. Los cazas alemanes estaban siendo destruidos más rápido de lo que podrían ser reemplazados. Los bombarderos aliados vagaron por Alemania con libertad relativa. Los pilotos de P-51 acumularon enormes puntajes de muerte, no solo en el combate aire-aire, pero en ataques de ametrallamiento en aeródromos alemanes, solo en septiembre. Los pilotos del P-51 destruyeron más de 400 aviones alemanes en el terreno, pero esas victorias tuvieron un costo. La octava Fuerza Aérea perdió 78 P-50 en septiembre.
51 de ellos se perdieron durante los ataques de ametrallamiento. 51 pilotos muertos o desaparecidos, porque habían bajado. Y recibió fuego que perforó sus sistemas de enfriamiento. Las matemáticas fueron brutales pero claras. Los pilotos P-51 podrían dominar el cielo en combate aire-aire. Pero cuando bajaron, cuando atacaron objetivos terrestres, eran vulnerables de una manera que no pudo ser superado por la habilidad, o tácticas o coraje. Una bala podría condenarlos. El teniente Robert Hayes voló 43 misiones más. Después de su aterrizaje de emergencia en mayo, destruyó 9 aviones alemanes más. 6 en el aire y 3 en el suelo. El 3 de noviembre de 1944, Hayes fue parte de un ataque ametrallador en un patio de ferrocarril. Cerca del castillo hizo 2 pases, destruyendo una locomotora y dañando varios vagones de carga. En su tercer pase, el fuego de tierra golpeó su avión. Neblina lo llamó de inmediato. Aumento de la temperatura del golpe del refrigerante, subió a la altura y apuntó hacia Inglaterra. Esta vez no lo logró. El motor se apoderó de Holland a 11.000 pies de altura. Hayes salió bajo fianza y aterrizó en un campo cerca de Arnhem. Las tropas británicas lo encontraron 2 horas después. Se había roto el tobillo en el aterrizaje, pero por lo demás resultó ileso. Hayes fue evacuado a Inglaterra. Nunca volvió a volar en combate. Su P-51 fue encontrado 3 meses después, por el avance de las tropas aliadas. Había entrado primero en la nariz a 400 millas por hora. El sistema de refrigeración estaba completamente seco. Mitchell trabajó en Debden hasta que terminó la guerra. En mayo de 1945, mantuvo los P-50 hasta la última misión. Revisó los niveles de refrigerante. Él probó la presión de los tanques de cabecera. Él bloqueó 2 veces cada conexión. Él hizo todo. Podría mantener funcionando los sistemas de refrigeración, pero no pudo hacerlos a prueba de balas. En el teatro europeo el día 8, 9 y 15 las fuerzas aéreas perdieron 2.520 P-50 en combate. 41% de esos pérdidas en la 8ª Fuerza Aérea eran de misiones de ametrallamiento. Fallas del sistema de refrigeración más involucradas. El número exacto de pilotos muertos, específicamente por el daño del sistema de refrigeración, no se registra. Pero Mitchell mantuvo su propia cuenta. Solo en su escuadrón murieron 19 pilotos. O desapareció después de recibir golpes en sus sistemas de refrigeración. 19 pilotos que podrían haber llegado a casa, si el avión había podido sobrevivir a un solo agujero de bala. El Mustang P-51 fue el mejor luchador de escolta de la guerra. Tenía el alcance para llevar bombarderos a Berlín y volver. Tenía la velocidad para atrapar cualquier cosa la Luftwaffe podría poner en el aire. Tenía la maniobrabilidad para ganar peleas de perros contra los mejores pilotos de Alemania. Pero tenía un motor refrigerado por líquido que podría ser asesinado por una sola ronda de armas pequeñas, fuego. Y esa vulnerabilidad mató a cientos de pilotos aliados. Después de la guerra, Mitchell regresó a Los Ángeles. Abrió un garaje en 1948 y trabajé en autos durante 40 años. Nunca habló mucho de los P-50. Cuando la gente preguntó, dijo que era mecánico. Trabajé en aviones, eso fue todo. Hayes regresó a Iowa después de la guerra. Se casó con su novia de secundaria. Tuve 3 hijos y trabajó como piloto comercial durante 37 años. Nunca se olvidó de Parker. Cada 21 de abril pensaba en el niño, que había desaparecido sobre Alemania con su temperatura del motor subiendo, y no hay forma de detenerlo. Rodríguez estuvo en la Fuerza Aérea hasta 1963. Se convirtió en sargento maestro y mecánicos de motores a reacción entrenados. Le contó a todos los jóvenes jefes de equipo la misma historia, la historia del P-51 y su sistema de refrigeración. La historia de cómo un gran avión podría tener un accidente fatal. Falla la historia de cómo murieron 19 pilotos de un escuadrón, debido a un sistema vulnerable. En 1991, un historiador de la aviación militar investigando 51 pérdidas de combate, encontré referencias a la vulnerabilidad del sistema de refrigeración en registros de mantenimiento e informes de combate de Inglaterra. El historiador rastreó a Mitchell a través de registros de veteranos. Mitchell tenía 74 años para entonces, todavía trabajando a tiempo parcial en su garaje. El historiador le pregunté sobre los fallos del sistema de refrigeración. Mitchell confirmó lo que mostraban los registros.
El P-51 era vulnerable, todos los mecánicos lo sabían. Todos los pilotos sabían que no se podía hacer nada al respecto. El historiador estimó que los fallos del sistema de refrigeración después del daño de la batalla representó aproximadamente de 500 a 600 pérdidas de P-51. Durante la guerra, la mayoría de esos pilotos murieron o se convirtieron en prisioneros de guerra. Si el P-51 hubiera sido diseñado con un sistema de refrigeración redundante o con líneas de refrigerante protegidas, o con un motor refrigerado por aire, muchos de esos pilotos podrían haber sobrevivido, pero eso no habría sido un P-51. Hubiera sido un avión diferente, más pesado, más lento, menos capaz. El P-51 era lo que era, debido a las elecciones que lo hicieron genial, y las elecciones que lo hicieron vulnerable. No podrías tener uno sin el otro. Robert Mitchell murió en 2007 a los 90 años. Fue enterrado en el Forest Lawn Memorial Park, en Los Ángeles. Su obituario mencionó su servicio en la Segunda Guerra Mundial como mecánico de aviones. No mencionaba a los 19 pilotos que había visto morir. No mencionó los sistemas de refrigerante. Había revisado todos los días. No mencionaba que había hecho todo lo posible para mantener esos sistemas funcionando, sabiendo que todavía podrían ser asesinados por una sola bala. Su garaje en Los Ángeles sigue ahí, aunque ahora tiene un dueño diferente. En la pared de la oficina de atrás hay una fotografía descolorida de un joven mecánico, en mono de pie junto a un Mustang P-51. La fecha escrita en la parte de atrás es abril de 1944, Inglaterra. Así es como funciona la vulnerabilidad en la guerra. A veces, las armas más grandes tienen las debilidades más grandes. A veces lo que hace que un avión sea brillante, también lo hace frágil. El Mustang P-51 podría escoltar a los bombarderos a Berlín y volver, pero una bala en el sistema de refrigeración podría derribarlo. Y cientos de pilotos aliados murieron por ese único punto de fracaso. Esa es la verdad. No te hablaron del Mustang P-51. Era el mejor luchador del cielo. Y podría ser asesinado por una bala. Si encontraste esta historia tan convincente como nosotros, por favor tómate un momento para dar me gusta a este video. Nos ayuda a compartir más historias olvidadas de la Segunda Guerra Mundial. Suscríbete para mantenerte conectado con estas historias no contadas. Cada uno importa. Cada uno merece ser recordado. Y nos encantaría saber de ti. Deja un comentario a continuación, diciéndonos desde dónde estás mirando. Nuestra comunidad se extiende desde Texas hasta Tasmania, desde veteranos hasta entusiastas de la historia. Eres parte de algo especial aquí. Gracias por mirar, y gracias por mantener vivas estas historias.